panorama. La barraca, típica construcción valenciana, define en la luz su sobria y simple arquitectura. Los canales son la vía fluvial del lago de la Albufera. Plácidamente se deslizan las barcas con la vela hinchada por el viento. En el mes de mayo, y en la zona del Berique, asistimos al arranque de los planteles. Han sido criados de antemano y proceden de unos campos especiales de huerta denominados almácigas y semilleros. Las almácigas han sido sembradas antes de plantas leguminosas que se entierran para que estén bien dotadas de materia orgánica que sirva de abono. Por los canales, los planteles son trasladados a los campos de plantación. También en ocasiones son llevados mediante carros y camiones por vía terrestre. Los arrozales benefician mucho sus condiciones de fertilidad, cuando el agua ha circulado por ellos en gran cantidad durante los meses de invierno, lavando el suelo y haciendo desaparecer el salitre. Los tractores realizan diversas labores de preparación, entre otras la fanguechá, o desmenuzamiento de la tierra hasta dejarla de consistencia pastosa, es decir, apta para el trasplante. Las gavillas del plantel son trasladadas a los arrozales. Una vez repartidas, se procede a la plantación. En fila, frente al límite del bancal o margen donde se ha de empezar, se colocan los plantadores. Cada uno coge una gavilla y con marcha hacia atrás y movimientos estudiados y rítmicos clavan las raíces de manera que el cuello base de ellas quede a una profundidad de 3 a 4 centímetros en el suelo fangoso y a la distancia de 30 a 35 según las variedades. Mientras crece el plantel, los huertanos se dedican a la pesca. Cañas y barcas se reparten a lo largo de los canales. El pescador ceba la zona donde se desarrolla su tarea y el arroz crece. En agosto ya están granadas las espigas. En la zona de Sueca contemplamos las faenas de la siega. Las hoces son manejadas casi a ras del suelo y las gavillas son atadas con vencejos, hechos con 2 mascollas cruzadas por los cuellos de las espigas. Las gavillas se recogen del bancal por medio del carro de garbear y son trasladadas a las eras, donde se procederá a la trilla. También se utilizan tractores para llevar la mies hasta las trilladoras mecánicas que facilitan las tareas y resultan más económicas. En la trilla mecánica se vigila la descarga de las gavillas que se desgranan en el batidor, el cual puede graduarse a voluntad a fin de que no se rompan muchos granos.